En Guadalajara, donde el aire huele a tamarindo y a tierra mojada después de la lluvia, Valentina Cruz creció en una vecindad del barrio de Oblatos. Era la segunda de 4 hijos de un mecánico de autobuses y una mujer que lavaba ropa ajena. Desde niña, Valentina tuvo manos rápidas y ojos inteligentes. Aprendió a coser antes de saber multiplicar, y a los 14 años ya hacía encargos para las señoras del barrio. Cosía vestidos de quinceañera con una Singer prestada, sacando moldes de memoria porque nunca tuvo dinero para comprar revistas de moda. Lo que tenía era algo que no se compra: talento, disciplina y una voluntad de hierro envuelta en una sonrisa suave. Fue en esa misma vecindad, bajo el foco amarillo del pasillo central, donde conoció a Rodrigo Montiel. Él tenía 18 años y una mochila llena de libros de contabilidad. Estudiaba en el Cooks con beca, vivía con su abuela y soñaba con tener su propia empresa. No tenía nada, pero tenía una manera de mirarla que le hacía sentir que era la única persona en el mundo. La primera vez que le habló fue para pedirle prestado un marcador rojo. Ella se lo dio, y sin saberlo, con ese gesto pequeño, comenzó la historia más importante de sus vidas. Se hicieron novios a los 3 meses. No hubo ni cena romántica ni flores. Hubo una noche de lluvia en la que Rodrigo la esperó 2 horas bajo el aguacero porque quería caminar con ella desde el mercado hasta su casa. Y cuando llegaron empapados los dos, él le dijo que la quería y que iba a trabajar muy duro para que ella nunca le faltara nada. Valentina lo creyó. Lo creyó porque vio en sus ojos algo que no era palabras. Era promesa. Se casaron 4 años después en una ceremonia sencilla en la parroquia del barrio. El vestido lo cosió ella misma, bordado a mano con hilo blanco y pequeñas flores de tela que parecían de porcelana. Las vecinas dijeron que nunca habían visto novia más bonita. Rodrigo estaba nervioso frente al altar, con los zapatos brillados y el traje rentado 2 tallas grandes, y cuando la vio entrar por la nave central, se le quebraron los ojos. Valentina lo vio temblar y se rió suavecito, ese modo de reírse que él siempre dijo que era su canción favorita. Comenzaron su vida juntos en un cuarto rentado en la colonia Santa Tere, 70 metros cuadrados, un ventilador de techo, una estufa de 2 quemadores y una cama matrimonial que compraron en abonos. Pero eran felices, esa clase de felicidad sencilla que no necesita testigos para ser real. Los primeros 5 años fueron duros y hermosos al mismo tiempo. Rodrigo trabajaba de día en una distribuidora de abarrotes llevando la contabilidad y de noche estudiaba una maestría en administración de empresas. Valentina abrió un pequeño taller de costura en el mismo cuarto rentado. Despejaba la cama, sacaba la máquina y trabajaba hasta medianoche haciendo uniformes escolares, arreglos y vestidos de fiesta. Con eso pagaban la mitad del alquiler. Se tenían el uno al otro y eso era suficiente. Los vecinos los admiraban. La señora Consuelo, que vivía en el cuarto de enfrente, solía decir que Rodrigo y Valentina eran el matrimonio de novela, de esos que ya no se ven. Y era verdad, él le dejaba notas en el espejo del baño. Ella le guardaba siempre el plato caliente sin importar la hora. Los fines de semana, cuando podían permitírselo, iban al mercado San Juan de Dios a comer tostadas de tinga y compartir un tejuino. No necesitaban más. El amor que tenían era tan sólido que parecía imposible que algo pudiera tocarlo. Pero la vida tiene maneras de probar lo que creemos invencible, y lo que viene a continuación probaría con toda su crueldad que ningún amor está blindado contra el veneno de la ambición y el olvido de uno mismo. Rodrigo terminó su maestría con mención honorífica. Fue el mejor de su generación. Eso lo dijo el propio rector en la ceremonia de titulación. Valentina estuvo en primera fila con un vestido azul marino que ella misma había cosido, y cuando lo nombraron, aplaudió tan fuerte que la señora que estaba a su lado le sonrió con ternura. Fue el día más orgulloso de su vida. Meses después, Rodrigo entró como analista financiero a Grupo Montecarlo, una empresa tapatía de logística y comercio que estaba creciendo con fuerza. El sueldo era 3 veces lo que ganaba antes. De la noche a la mañana pasaron de 2 quemadores a un departamento en Zapopan con sala-comedor, closet y agua caliente las 24 horas. Valentina lloraba de emoción la primera noche que se bañó sin contar los minutos de gas. Rodrigo la abrazó desde atrás bajo el chorro de agua tibia y le dijo que apenas era el comienzo. Y tenía razón. En los siguientes 3 años ascendió de analista a director financiero.
Su nombre empezó a aparecer en los círculos empresariales de Jalisco. Lo invitaban a foros, lo entrevistaban en revistas de negocios. Pero en esos años, Rodrigo seguía siendo el mismo de la vecindad de Oblatos. Seguía llegando a casa, comiendo lo que Valentina cocinaba y durmiendo abrazado a ella. El dinero había llegado, pero él no se había ido todavía. El cambio. Todo cambió cuando Grupo Montecarlo fue adquirido por un consorcio empresarial de Ciudad de México. Los nuevos dueños reestructuraron la dirección y en una reunión que Rodrigo recordaría el resto de su vida, le ofrecieron el puesto de CEO para la división de Occidente. 44 años, CEO de una empresa con 400 empleados y operaciones en 6 estados del país. Era el sueño que había dibujado en libretas baratas cuando estudiaba de noche con el foco amarillo de la vecindad. Rodrigo llegó a casa ese día con una botella de vino tinto, la primera botella cara que compraba en su vida, y se lo contó a Valentina entre lágrimas. Ella lo abrazó tan fuerte que él tuvo que decirle que lo estaba ahogando. Los dos se rieron, lloraron juntos y brindaron con el vino que ninguno de los dos sabía tomar porque nunca lo habían tomado. En ese momento, Valentina tomó una decisión. Cerraría el taller de costura para dedicarse por completo al hogar y a acompañar a Rodrigo en su nueva vida. Él, sin pensarlo mucho, dijo que sí, que sería lo mejor, que ella se lo merecía. Lo que ninguno de los dos supo en ese momento es que esa decisión, que parecía un regalo, era en realidad el comienzo del fin, porque cuando Valentina cerró su taller, sin saberlo, cerró también una parte de sí misma que tardaría años en volver a abrir. La vida del CEO llegó con muchas cosas que Valentina no esperaba. Llegaron los viajes frecuentes a Ciudad de México y Monterrey. Llegaron las cenas de negocios a las que ella no siempre era invitada. Llegó la nueva oficina con vista al Pedregal, la asistente ejecutiva, los trajes a la medida comprados en Polanco. Llegó, también, una distancia silenciosa que se fue instalando entre ellos como niebla, tan despacio que ninguno de los dos la notó hasta que ya era demasiado espesa para ver a través de ella. Rodrigo empezó a llegar tarde, primero una vez a la semana, luego 3, luego era la excepción llegar antes de la cena. Valentina no decía nada. Preparaba la comida, la guardaba, comía sola frente al televisor y se dormía esperándolo. Le preguntaba cómo había estado su día y él respondía con monosílabos sin levantar la vista del teléfono. El hombre que le dejaba notas en el baño del baño ya no le dejaba ni los buenos días. Valentina intentó hablarle, acercarse, proponer salidas. Él siempre tenía un pretexto. Siempre había una junta, un vuelo, un compromiso. Y mientras ella cosía en silencio el tejido roto de su matrimonio, en la oficina de Rodrigo alguien más estaba ocupando el espacio que ella iba perdiendo. Alguien con 28 años, cabello liso y la habilidad de aparecer exactamente cuando un hombre débil más lo necesita. Su nombre era Jimena Salas. Era la coordinadora de Relaciones Públicas que Grupo Montecarlo había contratado cuando Rodrigo asumió la dirección. Inteligente, calculadora, con una sonrisa que sabía cuándo usarse. No era mala mujer en el sentido usual de la palabra, era simplemente alguien que había aprendido que los hombres con poder son vulnerables cuando sus esposas dejan de verlos como héroes. Y Rodrigo, envuelto en su nuevo mundo de lujosos eventos corporativos y aduladores constantes, era exactamente el tipo de hombre que Jimena sabía leer. Valentina empezó a sospechar una tarde de octubre cuando encontró en el bolsillo del saco de Rodrigo una nota doblada en 4 con una letra que no era suya. Decía solo: «Anoche fue perfecto. Te espero el jueves. J». Valentina la leyó 3 veces. Se sentó en la cama, el corazón le latía tan rápido que podía escucharlo. Guardó la nota, la volvió a doblar tal y como estaba y la dejó en su lugar. Esa noche no durmió. Miró el techo, contó las grietas del yeso, esperó el amanecer con los ojos abiertos y el alma apretada. No lloró, todavía no. Primero necesitaba saber por qué Valentina Cruz era una mujer que antes de destrozarse se aseguraba de tener la razón. Las siguientes semanas fueron una tortura silenciosa. Valentina empezó a revisar sin que él lo notara.
Los horarios, las llamadas, los mensajes que Rodrigo borraba pero que ella alcanzaba a ver cuando él dejaba el teléfono desbloqueado. Contrató sin decirle a nadie a un investigador privado, un hombre de apellido Fuentes que le cobró 3,000 pesos y le entregó en un sobre Manila lo que ella ya sabía en el fondo pero necesitaba ver con sus propios ojos. Fotos de Rodrigo y Jimena entrando juntos a un hotel boutique en la colonia americana. Valentina abrió el sobre en la cocina, sola, con una taza de café que se enfrió sin que ella lo tomara. Vio cada foto despacio, como si su mente se negara a procesar la velocidad del dolor. Después cerró el sobre, lo guardó en el cajón de sus cosas personales y se fue a la recámara a sentarse en el sillón donde había cosido tantos vestidos, tantos sueños, tantas noches esperándolo. Lloró ahí, suavecito, con las manos sobre el regazo, como se llora cuando el dolor es tan hondo que no tiene caso hacer ruido. Esa noche, cuando Rodrigo llegó con cara de cansancio y le dio un beso en la frente distraído, ella lo miró a los ojos y pensó: «Te conozco desde que tenías 18 años y mochila de libros. ¿Cómo llegaste hasta aquí?». Él no lo supo, pero la respuesta ya vivía en el cajón de la cocina dentro de un sobre Manila color miel. El derrumbe. La confrontación llegó un domingo por la mañana. Valentina puso el sobre la mesa del desayuno, junto al café y las tortillas. Rodrigo entró a la cocina todavía en pijama. Se sirvió el café y entonces vio el sobre. Lo abrió despacio. Valentina estaba de pie frente a la ventana, de espaldas a él, mirando el jardín que ella regaba cada mañana. Hubo un silencio largo. Luego la voz de Rodrigo, ronca y baja: «Valentina, yo...». Ella se volteó. Tenía los ojos secos. Había llorado tanto en privado que ya no le quedaban lágrimas para ese momento. «No me expliques», dijo ella. «No me inventes nada. Solo dime si es verdad». Rodrigo bajó la vista. No dijo nada. Y ese silencio fue la respuesta más brutal que pudo darle. Valentina asintió despacio, como si confirmara algo que ya sabía pero que dolía igual. «¿La quieres?». Hubo una pausa larga, terrible. Luego él levantó la vista y dijo algo que Valentina nunca olvidaría: «Creo que necesito algo diferente. Ya no somos los mismos de antes». Valentina lo miró un instante. Luego caminó hasta la recámara, sacó una maleta y empezó a meter las cosas de Rodrigo. No lloró, no gritó. Él se fue esa misma tarde. Y cuando cerró la puerta, Valentina se quedó parada en el centro de la sala, mirando el espacio vacío donde antes estaba el amor de su vida. El derrumbe. La confrontación llegó un domingo por la mañana. Valentina puso el sobre la mesa del desayuno, junto al café y las tortillas. Rodrigo entró a la cocina todavía en pijama. Se sirvió el café y entonces vio el sobre. Lo abrió despacio. Valentina estaba de pie frente a la ventana, de espaldas a él, mirando el jardín que ella regaba cada mañana. Hubo un silencio largo. Luego la voz de Rodrigo, ronca y baja: «Valentina, yo...». Ella se volteó. Tenía los ojos secos. Había llorado tanto en privado que ya no le quedaban lágrimas para ese momento. «No me expliques», dijo ella. «No me inventes nada. Solo dime si es verdad». Rodrigo bajó la vista. No dijo nada. Y ese silencio fue la respuesta más brutal que pudo darle. Valentina asintió despacio, como si confirmara algo que ya sabía pero que dolía igual. «¿La quieres?». Hubo una pausa larga, terrible. Luego él levantó la vista y dijo algo que Valentina nunca olvidaría: «Creo que necesito algo diferente. Ya no somos los mismos de antes». Valentina lo miró un instante. Luego caminó hasta la recámara, sacó una maleta y empezó a meter las cosas de Rodrigo. No lloró, no gritó. Él se fue esa misma tarde. Y cuando cerró la puerta, Valentina se quedó parada en el centro de la sala, mirando el espacio vacío donde antes estaba el amor de su vida. Mateo nació en febrero, un martes de cielo azul intenso y viento fresco. Valentina lo tuvo con la tía Remedios de un lado y don Aurelio en la sala de espera del hospital, porque él se había ofrecido a llevarla y no se fue hasta que supo que los dos estaban bien. Cuando le pusieron al bebé en los brazos, Valentina lo miró y sintió algo que no tenía nombre en ningún idioma, pero que llenó todos los espacios vacíos que Rodrigo había dejado. Era suyo, completamente suyo.
Don Aurelio vio al bebé a través del vidrio del cunero y lo saludó agitando la mano torpe, como hacen los hombres que no saben nada de bebés, pero que quieren hacer lo correcto. Valentina se rió viéndolo. En los años siguientes, la vida de Valentina fue tomando una forma que ella nunca había imaginado, pero que se sentía exacta. Trabajó en la empresa de Don Aurelio con tanta dedicación y visión que en 3 años era la directora de diseño. En 5 años, con un préstamo que Don Aurelio le consiguió y su propio ahorro, lanzó su propia línea de moda femenina, Valentina Cruz Atelier. Prendas para mujeres reales, cómodas, elegantes, accesibles. La línea fue un éxito. Primero en Mérida, luego en todo el sureste, luego en todo el país. Don Aurelio y Valentina se enamoraron despacio, con la honestidad que solo dan los años y las cicatrices. Se casaron cuando Mateo tenía 5 años, en una ceremonia pequeña en el patio de las bugambilias de la tía Remedios. Fue la boda más hermosa que Valentina había tenido, y esta vez el vestido no era de hilo prestado, sino de seda natural que ella misma había diseñado. Mientras Valentina construía su vida en Mérida, en Guadalajara, Rodrigo Montiel la estaba destruyendo. La relación con Jimena duró 16 meses, lo que tarda una ilusión sin raíces en secarse cuando ya no hay emoción del secreto. Jimena lo dejó por un director de banca con quien se fue a vivir a Madrid. Rodrigo lo tomó como un golpe al ego más que al corazón, y eso lo dijo mucho sobre quién se había vuelto. Comenzó a salir con otras mujeres, luego con varias al mismo tiempo. El departamento en Zapopan, que antes era un hogar, se convirtió en escenario de fiestas que terminaban al amanecer. Los socios de Grupo Montecarlo empezaron a quejarse de su desempeño. Las juntas mal preparadas, las decisiones apresuradas, los reportes con errores. En 18 meses, la empresa pasó de sus mejores números a una crisis de gestión que los nuevos dueños ya no toleraron. Una mañana de noviembre, Rodrigo llegó a la oficina y encontró una carta sobre su escritorio. Lo cesaban de inmediato por desempeño insatisfactorio y falta de ética corporativa. Le daban 30 días de liquidación. El nombre que alguna vez apareció en revistas de negocios dejó de sonar en los círculos empresariales de Jalisco, y el hombre que tenía 4 décadas sin conocer la humildad, la conoció de golpe, toda de una vez, sin anestesia. El reencuentro. Pasaron 12 años. Valentina Cruz Atelier era ahora una marca reconocida en México y en varios países de América Latina. Tenía 3 tiendas propias en Ciudad de México, boutiques en Cancún y Monterrey, y un contrato de distribución con una cadena de tiendas departamentales en Chile y Colombia. Don Aurelio había fallecido 2 años antes de una falla cardíaca, dejándole a Valentina sus acciones en la empresa textil y un amor que ella guardaba como se guarda lo que no se puede reemplazar. Mateo tenía 12 años, alto, serio, con los ojos oscuros de su padre y la inteligencia afilada de su madre. Estudiaba en un colegio privado de Mérida, hablaba inglés y tenía una curiosidad insaciable por los negocios que hacía que don Aurelio, cuando vivía, lo llamara el joven CEO. Valentina volvió a Guadalajara por primera vez ese año, invitada al Foro Empresarial de Occidente como ponente principal. Llegó en un vuelo privado, se hospedó en el hotel One and Only de Puerta de Hierro y bajó al vestíbulo con un traje blanco de su propia colección que hacía que la gente se diera vuelta a verla. No buscó a Rodrigo, no pensó en él durante el vuelo, pero la ciudad tenía esa memoria que tienen los lugares donde uno vivió lo más importante, y algo en el aire de Guadalajara le apretó el pecho suavecito, como un abrazo que ya no esperaba. El azar o la justicia poética, que a veces son la misma cosa, hizo que el reencuentro fuera en el lugar más improbable. Una de las tiendas de Valentina Cruz Atelier, en Guadalajara, necesitaba un mensajero para entregas locales. El encargado de la tienda había contratado esa semana a un hombre de 56 años que había llegado con un currículum escueto y mirada baja. Valentina fue a la tienda el segundo día de su estancia en la ciudad para revisar el escaparate de la nueva colección. Estaba hablando con la encargada cuando escuchó pasos atrás de ella y una voz que le recorrió la espalda como agua helada. Se volteó. Ahí estaba Rodrigo Montiel, con una camiseta de entrega, cargando una caja de embalaje, el cabello entrecano y los hombros caídos con ese peso específico que tienen los hombres que perdieron algo que no supieron cuidar.
La caja se le cayó al verla. Hizo un ruido seco en el piso. Los dos se miraron durante unos segundos que parecieron un año entero. Rodrigo abrió la boca. La cerró. Valentina respiró despacio. No sintió triunfo. Tampoco sintió lástima. Sintió algo más difícil de nombrar. La quietud que sientes cuando confirmas que lo que creías recordar era verdad y que el tiempo hace lo que uno no puede hacer con la rabia. Los meses que siguieron fueron lentos y honestos. Rodrigo no recuperó de golpe nada de lo que había perdido. Eso no es como funciona la vida real, y Valentina lo sabía. Pero sí recuperó algo más difícil de encontrar, un lugar en la vida de su hijo. Mateo empezó a llamarle por teléfono los domingos, conversaciones cortas al principio, luego más largas, sobre libros, sobre números, sobre cómo funcionan las empresas. Valentina observaba todo desde la distancia prudente de una mujer que ya no necesita que nadie llegue a salvarla, pero que tampoco cierra la puerta cuando alguien genuinamente quiere entrar. Un año después del reencuentro, en una tarde de marzo con cielo de mango y brisa del Golfo, Valentina Cruz Atelier abrió su boutique más grande en Guadalajara. En el corte de listón estaban Mateo, la tía Remedios, arrugada pero fuerte con un sombrero de palma enorme, y varios colaboradores de la empresa. En la última fila, discreto, estaba Rodrigo. Aplaudió cuando el listón cayó. Valentina no lo buscó con la mirada, pero supo que estaba ahí. Y eso fue suficiente. No toda historia de traición termina en venganza. Algunas terminan en algo más poderoso. En una mujer que lo perdió todo, lo reconstruyó todo, y al final eligió la paz no porque no le quedaran fuerzas para la guerra, sino porque ya no la necesitaba. Esa es la historia de Valentina Cruz, y si te llegó al corazón, es porque en alguna parte de ti vive también ella. La tarde siguiente, Valentina llevó a Mateo a la tienda. Rodrigo estaba acomodando cajas en el almacén cuando los vio entrar. Reconoció a Valentina de inmediato, pero al muchacho lo miró sin entender, hasta que sus ojos se detuvieron en la barbilla, en la forma de la nariz, en esa manera de pararse derecho con las manos en los bolsillos que Rodrigo había visto en su propio espejo toda su vida. El color le abandonó la cara. Se apoyó en la estantería metálica para no perder el equilibrio. Mateo lo miró sin rabia, sin lástima tampoco, con esa serenidad extraña que da haber crecido amado de verdad aunque faltara alguien. «Hola», dijo Mateo. «Me llamo Mateo Castellanos Cruz. Creo que usted es mi padre». Rodrigo abrió la boca pero no salió sonido. Valentina estaba detrás del niño, de pie, con los brazos cruzados y los ojos brillando de algo que no era victoria, era emoción. La emoción que te da ver a tu hijo hacer lo más difícil con la cabeza en alto. Rodrigo se desmoronó. No de manera dramática, de esa manera silenciosa y total en que se derrumban los hombres que finalmente se encuentran con lo que hicieron. Se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaron. Y Mateo, 12 años, hijo de una costurera y un CEO caído, dio un paso al frente y le puso la mano en el hombro. Solo eso, un gesto pequeño, enorme, que llenó el almacén de algo que no tenía nombre pero que todos en esa habitación podían sentir: el perdón. Los meses que siguieron fueron lentos y honestos. Rodrigo no recuperó de golpe nada de lo que había perdido. Eso no es como funciona la vida real, y Valentina lo sabía. Pero sí recuperó algo más difícil de encontrar, un lugar en la vida de su hijo. Mateo empezó a llamarle por teléfono los domingos, conversaciones cortas al principio, luego más largas, sobre libros, sobre números, sobre cómo funcionan las empresas. Valentina observaba todo desde la distancia prudente de una mujer que ya no necesita que nadie llegue a salvarla, pero que tampoco cierra la puerta cuando alguien genuinamente quiere entrar. Un año después del reencuentro, en una tarde de marzo con cielo de mango y brisa del Golfo, Valentina Cruz Atelier abrió su boutique más grande en Guadalajara. En el corte de listón estaban Mateo, la tía Remedios, arrugada pero fuerte con un sombrero de palma enorme, y varios colaboradores de la empresa. En la última fila, discreto, estaba Rodrigo. Aplaudió cuando el listón cayó.
Valentina no lo buscó con la mirada, pero supo que estaba ahí. Y eso fue suficiente. No toda historia de traición termina en venganza. Algunas terminan en algo más poderoso, en una mujer que lo perdió todo, lo reconstruyó todo, y al final eligió la paz no porque no le quedaran fuerzas para la guerra, sino porque ya no la necesitaba. Esa es la historia de Valentina Cruz, y si te llegó al corazón, es porque en alguna parte de ti vive también ella.